Salud. Le damos la bienvenida a la doctora Margarita Mendoza Burgos. Gracias por acompañarnos. Mire qué bueno tenerla hoy en casa. Hoy en persona, hoy, doctora. ¿Cómo está? En persona. Bien, gracias y contenta de estar aquí. Desgraciadamente, pues los temas que me tocan siempre son de cosas difíciles de abordar, ¿verdad? Y por cierto, que esa es una de las primeras manifestaciones que pensaba yo comentar, el que las personas no van a querer volver a su lugar de trabajo, obviamente, después de ese trauma, y sobre todo porque las medidas para evitar un posible nuevo desenlace fatal no están dadas, porque deberían haber escaleras para que las personas puedan evacuar. ¿Verdad? Así es. Exteriores. Entonces, mientras estas personas se sientan inseguras y vean que las condiciones continúan igual, difícilmente van a querer volver al trabajo. Pero aparte de esto, doctora, ¿qué otras manifestaciones? Me imagino que pueden haber muchas personas con un cuadro depresivo a esta hora, después de este episodio. Sí, básicamente lo primero que vamos a encontrar son cuadros de ansiedad, de tensión. Probablemente van a haber personas que empezarán a deprimirse porque recordemos que es la fuente de trabajo y tienen temor de ir a la fuente de trabajo, entonces no hay sueldo. Claro. Ahora, ¿le parece, doctora? Vamos a ver unas declaraciones de las personas que resultaron, que se vieron involucradas, que estaban ahí el día del incendio. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo reaccionaron? Para que podamos platicar de eso cuando los hayamos escuchado. Las instalaciones no tienen salidas de emergencia. Hubiera tenido eso, que ya los debió, pues hubiera sido menos los daños. Y al hablar de daños, no se contempla solamente los físicos. 8 días pasaron ya desde la tragedia que marcó la vida de más de 1000 empleados del Ministerio de Hacienda. Ellos expresan que el temor es el sentimiento que les inunda al pensar en ingresar nuevamente a las instalaciones que durante años fueron sus oficinas de trabajo. Como acuérdense que han habido personas fallecidas, hubo un compañero que se lanzó al vacío y todo eso repercute psicológicamente para nosotros. Pero ellos no son los únicos afectados emocionalmente. Como efecto cascada, sus familias también vivieron y sufrieron un trauma, dicen quienes quedaron atrapados entre el denso humo. Según don Anatolio, algunas familias incluso están desamparadas luego del desastre y a su juicio se debería responder por su futuro. Las secuelas han sido grandes. Bueno, en mi casa, mi esposa estaba al borde de un shock cuando llegué yo a la casa. Y la persona que murió, la primera persona que murió era el sostén de la familia. Hay un señor, el esposo de ella es un señor de bastante edad, no trabaja. La hija está estudiando todavía avanzada, pero no tiene sostén. Obviamente ese daño puede ser de cualquier ángulo que se vea, es grande. El ministerio cuenta con clínica institucional. Ahí, psicólogos ya empezaron a dar atención a los empleados, pero solo son 5 profesionales para al menos 1.200 trabajadores. Los trabajos de reparación ya iniciaron. Sin embargo, para los empleados, lo mejor sería un traslado a un edificio que cumpla con los estándares de seguridad. Solo así, dicen, se podrá minimizar el riesgo y los daños emocionales que les causó el incendio del 7 de julio. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Bueno, ya escuchaba, doctora, hay edificios públicos, Manuel, Célida, Carla, doctora, que ustedes recordarán, por ejemplo, se me venía a la cabeza, el Centro Judicial Isidro Menéndez, que fue inaugurado en el 94-95, cuando después de los terremotos tuvo que mover los juzgados. Cuenta con escaleras externas, pero aquí no. Sí. ¿Tienen razón los trabajadores de sentirse así? Definitivamente, o sea, el trauma siempre puede quedar ahí, pero está también la prevención de que esto suceda nuevamente. Y si yo sé que estoy trabajando en un lugar inseguro, pues no voy a querer regresar a él, de lógica. Y es más, ahora ha sido un incendio, cuando son terremotos, lo mismo sucede. Nadie quiere volver a un edificio que está todo lleno de rajaduras y que puede colapsar en cualquier nuevo terremoto que Doctora, haya. pero ¿cómo enfrentar este tipo de situaciones a nivel personal? Por ejemplo, si la persona que murió es una de las compañeras de años de estas digamos, empleados del Ministerio de Hacienda, ¿cómo enfrentar este problema y pensar en la sensación esa de que alguien murió en ese edificio? ¿Cómo enfrentar el temor a volver a trabajar? No, independientemente de que sea en este edificio o sea en otro, la gente siempre va a ir con ese miedo, digamos, a enfrentarse a la rutina. Sí. Y aparte de eso, también no solo con el miedo
sino que con una sensación como de malestar, de culpa, por haber sido sobrevivientes en un tipo de catástrofe como estas. O sea, no solamente padecen los que murieron, sino que también los que se salvaron, porque de alguna manera se plantean qué más pude haber hecho, por qué yo quedé viva, cuál es mi misión en la vida. Empiezan ahí a divagar una serie de cuestiones filosóficas y religiosas, aparte de las propiamente emocionales y mentales, que son temores terribles. La gente empieza a dormir mal, puede tener ansiedad ya no poder estar en un lugar cerrado, también puede empezar a presentar depresión, pero de alguna manera la persona ya no es la misma. Y todas las sensaciones que está presentando, o las carencias como no dormir o comer en exceso o dejar de comer, tienen que ser aliviadas. Y estaba oyendo que hay pocos psicólogos, pero también se puede trabajar bastante con lo que es terapia de grupo, pero también hay que estar especializado para hacerlo. Doctora, a mí me llama mucho la atención, y como en muchos de los temas que hemos abordado con usted, lo hemos dicho acá, parece que el tema psicológico o el tema psiquiátrico en muchas ocasiones es al que menos se le presta atención. Nosotros veíamos, después de este incidente que se registró el viernes de la semana pasada, el día lunes las autoridades daban declaraciones y decían, ya llegó la fiscalía, ya llegó la policía, ya se hicieron las investigaciones, las inspecciones necesarias, y todos los empleados deben regresar a sus labores como de forma natural, de forma normal. ¿Cómo hacerlo después de un trauma psicológico como el que vivieron, después de tener ese sentimiento de culpabilidad? ¿Cómo entregar ese 100% en sus labores? ¿Cómo volver a la vida cotidiana? Mire, Célida, desgraciadamente la salud mental es la cenicienta en todo lo que es la salud. Le voy a poner un ejemplo que tal vez no viene mucho al caso, pero cuando yo trabajaba en un hospital de niños, las víctimas de violación entraban y se nos ordenaba, digamos, que les sacáramos toda la información posible para darles el alta. Y no entendían que la víctima tenía que pasar por un proceso, que el problema que la víctima tenía era algo más, si no tenía mayor cosa físicamente, era algo más que no podía verse, pero que estaba ahí, tal vez hasta más doloroso que una herida corporal, y que llevaba un proceso. Entonces realmente pensamos como que si somos entes, yo no sé si eléctricos, electrónicos o qué, que solo nos cambian el chip o las pilas y ya vamos otra vez a lo mismo, o estamos locos. Y esa gran dualidad ha hecho que en países como estos sea solo hablar de salud mental, ya se cataloga, está loquito, esta señora quedó mal a raíz de ese incendio. Sí, ya no es la misma, yo creo que está un poco loquita, le salió eso. Entonces, y ya incluso la pobre gente, aunque esté llegando muerta de miedo, no duerma bien en la noche, ya no rinda lo mismo en el trabajo, va a decir, ¿y qué tal se siente fulanita? Bien, hay que ser positivos. A mí me da gracia esa frase, uno va al salón de belleza o le cuenta a alguien que tiene un problema psicológico y le dicen, ya va a pasar, ya va a ver, hay que ser positivos. Y no le dicen así si usted tiene una hernia, no le dicen así si usted es diabético, si usted tiene un catarro, no le dicen hay que ser positivos. Le dicen acuda al especialista, tome medicamentos si se lo dan y tienen que hacer tal y cual otra terapia. ¿Por qué la salud mental todo se arregla con hay que ser positivos? No, ese es un mito, no es cierto. Entonces, bueno, actualmente el país aparentemente está empezando a brindar un poco más de atención, al menos ya liberaron las consultas de salud mental, ya no solo van a ser dadas en el psiquiátrico, que ya solo el hecho de que fuera así era estigmático. Porque solo el nombre es sinónimo de loquero, dice uno, ¿verdad? Exacto. Entonces, y yo por eso siempre le digo a la gente, mire, yo trato de todo, depresión, ansiedad, gente con baja autoestima, parejas, niños, y digo, pero no locos, y la gente se ríe. Porque aún cuando hay síndromes, enfermedades más graves como la esquizofrenia, la enfermedad bipolar, ya no es el tiempo de antes, cuando quemaban a las personas en la hoguera y decían está loca.
Y bueno, es bruja, decían, y las quemaban. No, ahora hay medicamentos, ahora hay formas de tratamiento modernos. Una persona, ya sea que está tensa, que tiene problemas de baja autoestima, que tiene bipolaridad o esquizofrenia, tratados de manera adecuada pueden llevar una vida como usted y como yo. El alcoholismo también es una enfermedad y tenemos tratamientos para lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a cambiar es el switch, la cabecita. Recordemos que ahora incluso gente tan importante como los príncipes de Inglaterra, Madonna, que son nombres que me imagino que les suenan a todos que nos están viendo, están hablando de sus problemas mentales. ¿Y por qué usted se va a quedar corta frente al príncipe de Inglaterra o Madonna? ¿Por qué le van a ganar ellos la campaña? Usted también puede decir, miren, Madonna está hablando de eso y a mí también tengo tal inseguridad, o pensar, porque eso no se lo cuenta usted a todo el mundo, yo fui abusada, yo fui violada, no lo quiero contar a todo el mundo de momento, pero voy a pedir ayuda y creo que lo puedo superar. No hable con sus amigas, no hable con la que le hace las manos, el pelo en el salón, porque los consejos que le van a dar, ellas le van a hacer muy bien el pelo y las manos, pero los consejos de salud mental que le van a hacer, le van a decir, sea positiva. Y desgraciadamente lea un libro. Sí, no lo hacen por mal, sí, pero no son profesionales, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Cada quien tiene que hacer lo que está especializada para hacer. Y en este momento, lo que yo vengo a hacer, aparte de hablar de las víctimas de estos incendios, es a crear esa iniciativa, esa expectativa de que pedir ayuda en salud mental no es malo, es lo más del mundo, lo más normal del mundo. Si yo voy a pedir ayuda por las quemadas, porque inhalé aire, ¿por qué no voy a pedir ayuda porque siento miedo por volver a ese edificio? Por otro lado, también las autoridades tienen que recordar que hay que poner las escaleritas, la ¿verdad? Seguridad, mire, y la sobre seguridad, eso, sí. y yo me voy a levantar un ratito, doctora, compañeros, porque les voy a mostrar cómo está aquí en el edificio Bicentenario ese tema, el tema de las brigadas de socorro, de seguridad y las escaleras de seguridad. Vamos a ver si aquí tenemos en el edificio Bicentenario, así que interesante. Me disculpan un ratito, me levanto. Vamos a lanzarnos de inmediato con Carlos Artiga, que está haciendo un recorrido acá en las instalaciones del edificio Bicentenario para verificar con las condiciones que se cuenta para atender una emergencia como esta. Carlos, adelante. Vamos contigo, Carlos. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, como verán, ya me desplacé hasta casi el último nivel del edificio Bicentenario, donde tiene sus instalaciones RSM, la Red Salvadoreña de Medios, entre ellos Canal 12, y como les decía y como platicábamos, pues bueno, vamos a verificar algunas de las medidas de seguridad con las que cuenta el inmueble y que se vuelven tan importantes y que a veces pasamos por desapercibidas, pero toman relevancia cuando en caso de emergencia se vuelven necesarias e imprescindibles para mantener la vida de las personas, en casos como el que lamentablemente pues estábamos comentando se vivió hace unos días en el Ministerio, bueno, exactamente hace una semana en el Ministerio de Hacienda. Como verán en el fondo, tenemos el helipuerto del edificio que cuenta con sus escaleras de seguridad también que dan a otro acceso a la cuarta planta, y nosotros nos hemos desplazado en este momento al lugar donde tenemos las antenas de transmisión, desde donde se reciben las diferentes señales, desde donde enviamos señal nosotros también, y esto es lo que nos permite llegar, bueno, hasta donde usted nos está viendo, en cualquier lugar del país, desde el río Paz hasta la frontera, allá en Honduras, al Golfo de Fonseca, donde llega toda la señal de Canal 12. Y nos vamos a trasladar, me va a acompañar aquí mi buen amigo Ever, en la cámara para mostrarles que tenemos un sistema de gradas de seguridad que abarca transversalmente todo el edificio. Es decir, atraviesa los 4 pisos, llegando hasta la zona de parqueo, donde podría realizarse una evacuación. Aquí es la entrada desde este nivel, claro está. Como ustedes verán, no hay nada arriba, porque aquí termina, aquí comienza, estamos en la parte más alta, y nos vamos a comenzar a desplazar. Les estoy mostrando algunas de las intimidades del edificio Bicentenario, de nuestra casa, aquí en Canal 12, y podrán ver cómo tenemos ahí en el fondo, si se alcanza a ver en la imagen, pues bueno, el parqueo. Esta es una jaula prácticamente donde se han construido estas gradas de seguridad, estas gradas exteriores que tienen protección, como ustedes podrán ver también, y que al mismo tiempo pues permiten realizar evacuaciones en caso sean necesarias, en caso de emergencia. Nos desplazamos y vamos bajando poco a poco aquí las gradas.
Con cuidado, mi amigo, con cuidado, la cámara. Con cuidado tú también, no solo la cámara, ¿verdad? Y así verá usted cómo estas se vuelven necesarias, se vuelven imprescindibles, sobre todo en caso de incendios, cuando el humo, el fuego hace imposible un desplazamiento en el interior del edificio. Estamos en el tercer nivel, aquí hay una puerta, si pueden acompañarme, que evidentemente se abre desde adentro nada más, ¿no? Entonces, en la tercera planta, esta es la vía de acceso, de salida, de emergencia. Se abre por adentro nada más, se empuja y todas las personas saldrían en este caso a tomar esta salida, que es la salida de emergencia, desplazándose por la tercera planta, bajando rápidamente. Y en este caso llegando pues hasta la salida más cercana. Nos iremos acercando ahora al segundo piso, que es a donde se encuentra el estudio, donde están ustedes ahorita, compañeros, que es esta la puerta, justamente aquí donde está el estudio, de donde vengo y donde ya voy a regresar. Y luego llegamos aquí rápidamente a la primera planta. Vean ustedes cómo de esta manera puede tener uno acceso a una salida en caso de emergencia. Todo el recorrido que hemos hecho ya lo va a apreciar usted de una manera más amplia, porque hemos logrado salir desde lo más alto del edificio a través de esta estructura que, como les apuntaba, pues incluye este sistema de gradas. No sé si nos ponemos por acá, tal vez podrías darles a los amigos televidentes y allá en el estudio también una panorámica más clara de cómo nos hemos desplazado justamente allá. Esas son las gradas y ese es el sistema que tenemos. Don Edwin Hidalgo preparándose ya para El Salvador, qué gusto verlo. Y ahí tenemos cómo van las gradas de seguridad protegidas, claro está, que van desde la azotea, desde el techo, hasta esta salida en primera planta, donde se encuentra el estacionamiento, donde uno puede darse cuenta cómo se ha tomado en consideración en la arquitectura, en el diseño, en la construcción del inmueble, la seguridad como algo principal. No solo eso, tenemos extintores, tenemos varias salidas de emergencia y todo esto pues con relación también al tema de seguridad, de prevención. Contamos en RSM también con estas brigadas, compañeros de trabajo que se han unido, la forman varios e incluyen prevención contra incendios, para evacuaciones y primeros auxilios, todo de acuerdo a la ley de prevención de riesgos en lugares de trabajo. Regreso a la señal con ustedes, compañeros, después de este recorrido y ya me integro en unos segundos al estudio. Bueno, aquí te esperamos, Carlos, pero gracias por esos detalles, por ampliarnos sobre las medidas de seguridad con las que cuenta el edificio Bicentenario, y fuera ideal que en todos los edificios se contara con estas medidas. Pero vamos a continuar hablando con el aspecto que estábamos tocando hoy con la doctora Burgos, y es acerca del aspecto psicológico. ¿Qué pasa con estas personas que tienen que pasar por un trauma como este? Vamos a ver un testimonio más y regresamos con más comentarios de la doctora. La verdad es de que como compañeros de que tomamos alguna iniciativa, pues hemos pedido también de los mismos recursos que tenemos dentro del ministerio, psicólogos, que apoyen, ¿verdad?, el seguimiento de los compañeros en primera instancia a los compañeros que fueron directamente afectados. Entonces, esto ya se está logrando con la coordinación de los comités y de algunos compañeros que toman la iniciativa, y creo que se debe de seguir porque es un daño que no solo va a repercutir cuando entremos a las instalaciones para hacer nuestras labores, sino también que en nuestra vida esto le va a afectar a las personas, y creo que en la mayoría que opiniones pues ni han podido dormir, estresados. La clínica empresarial que tenemos como ministerio, pues la mayoría de consultas ahorita son por traumas, por estrés, y que les recomiendan algo para relajarse o poder dormir. Entonces creo que es un punto muy indispensable, siento yo, el de poderle dar seguimiento directamente en primera instancia a los compañeros afectados y después creo que a todos. Usted... Bueno, escuchábamos palabras de personas que vivieron ese momento duro, un momento muy difícil ahí en las oficinas del Ministerio de Hacienda. Doctora, vamos a concluir con el tema de hoy. Me gustaría que nos diera su punto de vista sobre lo que está ocurriendo. Vemos que esto ha afectado a personas de todas las edades y tal vez, si usted nos dice, se enfrenta diferente dependiendo de la edad que uno tenga este tipo de situaciones. Sí,
Antes de eso, Manuel, quiero decir una cosa bien importante. No se trata solamente de que hayan medidas de seguridad adecuadas, se trata también de que las personas las conozcan y sepan utilizarlas. Aquí Carlitos bajó bien tranquilo, ¿verdad? Porque no había fuego. Sí, sí. Claro. Entonces, tiene que haber simulacros instituidos, por lo menos uno al mes. Tiene que haber por lo menos un par de personas encargadas de dirigir la situación, o por ejemplo, si así como yo que estoy aquí de visita, por muchas cosas que hayan de prevención, que yo pueda salir corriendo, yo aquí me pierdo, Claro, para empezar. para eso tenemos nuestras brigadas. Exacto, que usted las mencionó conforman, eso sí, al final. de trabajo. Pero además, o sea, en todos los edificios tienen que haber personas encargadas y tienen que haber simulacros para que sepan cómo utilizar ese nuevo recurso. Luego, por otro lado, también recomendaciones para cómo mejorar un poco. Primero, el edificio tiene que estar seguro, si no la gente no va a llegar tranquila ahí. Segundo, si hay demasiadas personas, pueden hacer, como digo, grupos en los cuales se les enseñe respiraciones de relajación. Ya eso sería bastante. Debería estar habiendo evaluaciones para ver casos que estén más comprometidos y menos comprometidos. En los más comprometidos incluso tendrían que ser psiquiatras, aunque es estigmático el término, viéndolos, porque a lo mejor hay mucha gente que puede mejorar con pequeñas dosis de antidepresivos. No quiere decir que estén deprimidas, pero sí ayudan a poner menos tensa a la persona. Si me está oyendo algún compañero psiquiatra, dirá, bueno, ¿y esta doctora usando de esa forma los antidepresivos? Sí se puede, con los años de experiencia que yo tengo, le digo que sí se puede, y se evita el uso de ansiolíticos o sedantes que tienen el riesgo añadido de que lo pueden hacer a uno adicto. Entonces vamos a mejorar, que van a estar todos durmiendo un poco mejor, pero al cabo del tiempo vamos a tener un grupito de adictos en el ministerio y eso tampoco queremos. Entonces hay que analizar bien lo que se va a hacer. Lo primero es tratar de llevarles técnicas de relajación a todos. Eso en la parte psicológica, preparar ese edificio para que la gente pueda sentirse segura, hacer simulacros para que la gente sepa utilizar los recursos y estar más tranquila. E incluso, como decía, tienen que también darse medidas en todos los japoneses, por ejemplo, ya tienen ellos todas las mañanas antes de empezar a trabajar, se relajan, porque cualquier trabajo es estresante. Entonces, vaya, no dejemos de que tener esa idea que la salud mental sea la cenicienta. Tenemos que empezar a pensar que si queremos estar sanos de nuestro cuerpo y vitales, tenemos que cuidar nuestra salud mental como cuidamos el cuerpo. Doctora, le agradecemos que haya venido a conversar con nosotros. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen informándose con Hechos AM. Gracias, doctor.